Lectura de la palabra del viernes 21 de febrero de 2025. Lectura del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba una sola lengua con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de Oriente, encontraron una llanura en el país de Sinaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y a coserlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras, y alquitrán en vez de cemento. Y dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo, para hacernos famosos, y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo, son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Salmo 32. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra, Él modeló cada corazón, y comprende todas sus acciones. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta época descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió, les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Meditación. Tanto la lectura del Génesis como el Evangelio de Marcos tiene un mismo hilo conductor. En tales textos queda reflejado que cuando el ser humano impone su egoísmo y sus propios intereses sobre los demás, termina destruyéndose a sí mismo. Los ambiciosos, egoístas y sanguinarios, se alían con otros iguales para explotar, excluir y dominar a los más débiles, pero al final todo se va a la ruina. Muchas grandes empresas e imperios están construidos sobre estas bases, y por eso, tarde o temprano terminan en la ruina. Pues por más alto que escalen las estructuras de pecado, tanto políticas, sociales, como religiosas, terminan derribándose, ya que el objetivo de su unidad no es realmente Dios y el bien común, sino los intereses personales de cada miembro. De ahí que, el buscarse a sí mismos, crea confusión, distorsión, y, por supuesto, división, siendo estas las armas más poderosas del diablo para arruinar y destruir a la humanidad. Por eso, solo se salva y triunfa quien permaneciendo unido a Cristo se niega a sí mismo, sus intereses malintencionados, y carga con su cruz de cada día, y le sigue sin ninguna objeción. En este Evangelio también Jesús se encuentra alentando a sus discípulos. El que pierde su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. El discípulo no es de mejor condición que su maestro. Le sigue de cerca, ha de imitarlo, y para eso es necesario tomar cada día la propia cruz. Gustaría recibir la lectura diaria.
Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Además, no te quedes con el mensaje y comparte para que la palabra llegue a más personas. Que Dios te bendiga.